Tema relacionado a las lesiones traumáticas del miembro inferior, en este caso las fracturas del tobillo y los esguinces. Vamos a empezar con el esguince tobillo, ¿no? Como en cada presentación lo hemos distribuido en generalidades, un recuerdo anatómico, la clasificación de las fracturas, el mecanismo, cómo se producen, el diagnóstico y el tratamiento. Bien, es necesario primero definir lo que es un esguince. El CIE-10 lo cataloga como una lesión T14.3, esguince en general. En el caso del tobillo, el esguince pues es una torcedura o distensión violenta de una articulación que puede ir acompañada de la ruptura de un ligamento o de fibras musculares. Error aquí. Su sinónimo es entorsis, torcedura, esguince, ¿no? Normalmente el pie y el tobillo tienen su estructura ósea, ¿no? Ligamentos que unen cada una de las estructuras para darle sostén, rigidez, para poder realizar todo el mecanismo de la marcha, ¿no? El tendón de Aquiles, los peroneos, el extensor corto de los dedos, ¿no? El peroneo y los tendones extensores y flexores que van a los metatarsianos. Debajo de esto siempre vamos a encontrar una serie de ligamentos que unen las estructuras óseas. Fundamentalmente es necesario que conozcan ustedes que la tibia y el peroné no se encuentran aisladas, sino están unidas por una membrana interósea, ¿no? Que en la unión del tercio distal de la tibia y el peroné forma lo que llaman una sindesmosis, o sea, una articulación unida por ligamentos, ¿no? Y que mucho más abajo están unidos por una serie compleja de ligamentos. Un ligamento que va del calcáneo al astrágalo, un ligamento que va del peroné al calcáneo, del peroné al calcáneo, del peroné al astrágalo, o sea, de la tibia al peroné, de la tibia al calcáneo o al astrágalo, de tal manera que forman el complejo de los ligamentos laterales, ¿no? Y que no están independientes porque se continúan en unir cada uno de los elementos óseos para darle estabilidad al pie. En la cara medial es importante que tengan en cuenta lo que llamamos el ligamento deltoideo, ¿no? Que tiene tres fascículos. Un fascículo anterior tibioastragalino, un fascículo lateral y un fascículo tibio escafoideo. Este es el calcáneo, pero está el escafoide detrás. Entonces, esos elementos son importantes puesto que a través de esto se va a formar un canal, el canal del tarso, por el que va a atravesar todo el paquete neurovascular y en las lesiones del tobillo pueden producir dislocación del tendón, sobre todo el tibial, que se va a colocar dentro de la articulación y va a dificultar la reducción, ¿no? Es importante que recuerden esto. O sea, la solución de continuidad o el estiramiento de esto es lo que va a dar la magnitud de la lesión,
¿no? Miren esta radiografía, en esta fotografía, un tobillo hinchado, deben haberlo visto más de una vez, una lesión deportiva, que va a generar que los ligamentos, por rotación interna del pie, generen un estiramiento. Si es solamente estiramiento, es un esguince de grado 1. En el grado 2 hay una lesión parcial de las fibras. Y en el grado 3 ya hay una lesión completa de los ligamentos, con pérdida de la continuidad del mismo y un daño serio, ¿no? Aquí podemos ver en estas imágenes de Adams como una inversión del tobillo genera un estiramiento, no hay ruptura de ligamentos, la solución de esto es rápida, en minutos o a lo más en horas se soluciona, y luego hay una ruptura cuando la rotación o la torsión es mucho mayor, puede ir asociado a un desgarro mayor del ligamento o la ruptura completa, como es el caso del 15 grado 2 y ruptura completa en el grado 3, que hace de que esta lesión sea grave y que haya necesidad de una reparación quirúrgica de esa lesión. Bien, entonces recapitulando, esguince grado 1, no existe lesión en el ligamento, el grado 2 existe una lesión parcial y en el grado 3 hay una ruptura total del ligamento que hace necesario el tratamiento quirúrgico. Mecanismos. Puede ser por inversión, puede ser por eversión, puede ser por una torsión, generando un desgarro complejo de la cápsula anterior de los ligamentos de todo el tobillo. ¿Quiénes son normalmente los afectados? Los futbolistas, es una lesión muy frecuente en las bailarinas de ballet, los atletas de competición, ¿no? Los que utilizan calzados inadecuados, modelos de pasarela. En realidad cualquier persona puede sufrir en cualquier momento de su vida una lesión por torsión del tobillo, generándose una lesión de diferente grado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La anamnesis, el tiempo en que se ha producido, el mecanismo en que se ha producido, ¿no? Al examen, la presencia de dolor, impotencia funcional, hinchazón o edema. Puede haber equimosis, miren ustedes la forma en que se forman las equimosis, ¿no? Puede haber otras lesiones que se pueden ver en los exámenes auxiliares como la radiografía, la ecografía, la resonancia magnética, ¿no? Lesiones de diferente grado que pueden ir o no asociadas a fracturas con pequeñas avulsiones que van a establecer la necesidad o no de tratamiento quirúrgico. Inicialmente, en cuanto al tratamiento, es recomendable que se utilice hielo, vendajes compresivos o tobilleras para estabilizar el reposo, ¿no? Las lesiones de grado 1 normalmente suelen ser resueltas en horas. Las lesiones de grado 2 ya hacen de que el paciente tenga necesidad de recurrir a pedir la ayuda de un especialista o de una unidad médica. Entonces, por consenso, cuando un paciente acude a la emergencia acusando el haberse torcido el tobillo, significa que la lesión le ha producido tal incomodidad que ya le está haciendo buscar ayuda, porque cuando la lesión es leve, como en el caso del 15 grado 1, el paciente va a buscar una solución pronta en casa, se soba un poco la pierna, se pone un poco de hielo, se toma un analgésico y con eso tiene.
pero cuando ve que la lesión va más, ya recurre a un centro asistencial. Por tanto, si un paciente llega a la emergencia diciendo que se ha torcido el tobillo y que le duele, pues hagámosle caso. Puede ser tener una lesión mucho más seria de lo que parece, puesto que como saben el dolor es una tiene un aspecto personal, pues algunas personas toleran mucho más el dolor que otras. Pero si ya el dolor le hace recurrir a pedir ayuda, vuelvo a repetir, es necesario prestarle atención. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Decíamos hielo, vendaje, reposo, elevación del miembro, ¿no? Y si la lesión es ya requiere ayuda, se puede utilizar un vendaje adhesivo o una escayola o un yeso temporal. En este caso una férula, un yeso parcial, ¿no? Para permitir una inmovilización aproximadamente por unos 15 días a 3 semanas. O sea, es preferible excederse en el tiempo de inmovilización a quedarse corto, puesto que al quedarse corto puede uno no permitir que repare adecuadamente. O utilizar estos inmovilizadores modernos que son costosos, pero que le permiten rápidamente deambular al paciente. Muy diferente cuando ya el paciente, a través de los medios que hemos conocido, la resonancia magnética o la ecografía, demostramos que tiene una lesión completa. Ya el tratamiento debe ser quirúrgico. O cuando en la radiografía hemos visto que la lesión ha arrancado una parte hueso. También puede tratarse a través de elementos modernos como la cirugía artroscópica, ¿no? Las cirugías a cielo abierto, cirugías artroscópicas que van a depender del expertise del cirujano. Posteriormente se dará terapia física, se dará deambulación asistida por el tiempo que sea necesario. En cuanto a tiempo, podemos decir que un esguince, decíamos que el esguince leve se resuelve en horas, el esguince de segundo grado en unos 21 días y el esguince de tercer grado siempre va a ser quirúrgico, ¿no? Y si es que se resuelve con un yeso, con una inmovilización por un tiempo que va más de un mes, puede ir hasta las 8 semanas, ¿no? Pudiendo resolverse dependiendo del grado de desgarro, de la cantidad de ligamentos que han sido desgarrados en 6 a 8 semanas. Bien, vamos a ocuparnos luego de este esguince de una lesión mucho más compleja dentro del grupo de lesiones traumáticas del miembro inferior, es decir, las fracturas de tobillo, ¿no? El tobillo, conocido también como articulación tibio-astragalina o también conocido como la garganta del pie, ¿no? Es fundamentalmente una trocleartrosis, es decir, una articulación en bisagra, ¿no? Que tiene fundamentalmente movimiento de flexión y extensión. Los movimientos laterales son solamente condicionados por el poco movimiento que permite la sindesmosis. Su fractura se define como la pérdida de la continuidad ósea entre la tibia distal y el peroné distal, con o sin lesión ligamentaria asociada. Es muy frecuente en mujeres y varones de mediana edad. Los niños, por sus características, no se fracturan tanto el tobillo, salvo que sea producido por lesiones por atropello o por lesiones por caída. Y los adultos mayores, la frecuencia de fracturas en rodilla o en cadera son mayores que las fracturas de tobillo solamente.
tobillo, para considerarse tobillo, debe tenerse en cuenta ciertos límites, ¿no? El límite más superior es una línea que pasa a 4 centímetros por arriba de la punta del malleolo, ¿no? Como reparo anatómico. Inferior es una línea curva de convexidad anterior a 1 centímetro por debajo de la punta de los malleolos, ¿no? Los límites laterales son verticales que pasan por los bordes de la punta de los malleolos. Entonces es un polígono pequeño que establece a un lado el malleolo lateral y por el otro lado el malleolo medial, lo que da la característica a la garganta del pie de una figura geométrica. Anatómicamente, en una vista frontal vemos el peroné, conocido también como la fíbula, la tibia, el astrágalo o talus. Recuerden esto, el astrágalo es conocido como talus, solamente en castellano le decimos astrágalo, ¿no? Y debajo del astrágalo el calcáneo. En una vista posterior es importante tomar en cuenta este elemento que es el cartílago, es el tendón de Aquiles, que va a ser el más importante elemento para la extensión del pie, ¿no? Que se inserta en el tubérculo del calcáneo. Habíamos visto en una imagen anterior, cuando hablábamos de esguince de tobillo, de la rica cantidad de ligamentos que tenemos uniendo los huesos a los que hemos hecho mención, ¿no? Importante el ligamento tibio peroneo proximal o sindesmosis y el anterior y el posterior, que van a ser dañados en algunas lesiones, ¿no? El retináculum del peroné, que va a permitir que pasen dos estructuras importantes, ¿no? El tendón corto, el peroneo corto, que va a insertarse en la base del quinto metatarsiano, que es causa de muchas fracturas a este nivel, ¿no? Y el tendón plantar, que va a cruzar la planta del pie hasta insertarse en la base del primer metatarsiano, que es conocido también como el guardián del arco, ¿no? La fascia plantar, el peroneo largo, el peroneo corto. Aquí vemos el malleolo peroneo, la tibia o el peroné, o al otro lado la tibia, ¿no? El tibial anterior, el flexor común de los dedos, el tendón de Aquiles. Y vemos aquí en este corte cómo es la distribución vascular de esta zona, ¿no? El conocer esto permite hacer los abordajes más adecuados, ver de qué manera vamos a colocar los implantes en una osteosíntesis para permitir que la circulación en las zonas se mantenga, la inervación también. La relación que existe entre los nervios, peroneo superficial, el peroneo profundo, el peroneo corto, ¿no? El extensor largo de los dedos, en relación al retináculo, que van a formar una corredera para que puedan los tendones discurrir sin generar una banda de tensión en el momento de la extensión
puesto que si no hubiera esta estructura, todos estos tendones se cruzarían generando una expansión en el tejido. En la parte medial es importante tener en cuenta estas estructuras. Hablábamos de que eh, detrás del retináculo flexor o ligamento lancinado está el ligamento deltoideo con sus tres fascículos, y en ese punto atraviesa tendones como el flexor largo de los dedos, ¿no? El tibial anterior, no, el tibial posterior, que es el que normalmente se va a meter en las fracturas del maleolo, que puede meterse dentro de la articulación y evitar que sea reducido, impedir la reducción y por dentro hacer que sea de necesidad quirúrgica la reducción de estas fracturas. En cuanto a la movilidad, esta articulación permite una movilización dorsal por flexión dorsal más o menos 20 grados, flexión plantar 50 grados, siendo el eje de flexión oblicuo que pasa por la punta de los dos maleolos, ¿no? ¿Quiénes permiten este movimiento de flexión? El tríceps sural, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo propio del dedo gordo y el peroneo largo. Estos permiten la flexión o extensión del pie. En cuanto a la clasificación, hemos estado viendo que nosotros vamos a utilizar la clasificación AO, que localiza la zona del tobillo en el segmento 4, ¿no? La tibia es el segmento 4 y la tibia distal corresponde al 4,3 y el tobillo en sí, o el plafón tibial, corresponde al segmento 4,4 de la clasificación AO. Entonces, cuando hay una fractura de solamente un maleolo, puede ser el maleolo lateral o el maleolo medial, se clasifica como B1. Cuando hay clasificación de ambos maleolos, se clasifica como B2, y cuando hay lo que se llama tres maleolos, o sea, el pilón posterior, la porción posterior del segmento asociado, ¿no? Y que usualmente va asociado a una luxación, se conoce como el grupo 3. Nuevamente aquí les hago mención la página, la página web de la Fundación AO, este portal en donde van a poder navegar y ver todos los elementos quirúrgicos importantes, ¿no? Luego tenemos la clasificación C, que habla de una fractura a nivel del peroné que está por encima de la sindesmosis suprasindesmal. En la anterior hemos visto que son lesiones transindesmales, el grupo B. El grupo C son las suprasindesmales y el grupo A son las infrasindesmales, ¿no? Entonces, hemos empezado con el grupo B, las transindesmales, que están en la unión de la tibia y el peroné, que pueden ir asociadas a una lesión del maleolo medial
o a una lesión de la sindesmosis con arrancamiento de un fragmento de tamaño variable del pilón posterior, o conocido también como tercer maleolo. En las suprasindesmales, por encima de la unión del ligamento de la sindesmosis, el grupo C es una fractura del peroné simple, el grupo C2 del peroné con tercer fragmento, ¿no? Y el grupo C3 que va a tener una lesión del maleolo y una lesión a nivel proximal del peroné, ¿no? Ustedes cuando van a sospechar esto, cuando vean una fractura con arrancamiento de un fragmento del maleolo medial y que la sindesmosis esté entera y no haya fractura en peroné, entonces busquen ustedes una fractura en el tercio proximal del peroné que va a catalogar a esta fractura como la del tipo 44C3. Las infrasindesmales, la A1 puede ser un pedazo por abulsión del maleolo, las A2 que pueden ser ambos maleolos los lesionados, y la del grupo 3 que produce un arrancamiento de un maleolo y un fragmento mucho mayor de la zona de la articulación de la tibia, ¿no? De grado variable, puede ser circunferencial anterior, posterior o un gran fragmento, ¿no? Nuevamente, también puede clasificarse en la zona 3, ya no en la 4, sino en la 3, en la zona distal de la tibia, como A1, A2, A3, B1 cuando hay compromiso ya interarticular, B2 cuando hay una depresión de un fragmento y B3 cuando hay muchos fragmentos. Como ven, esta clasificación también es de tobillo, pero más asociado a lesiones del tercio distal de la tibia, ¿no? Que en ese caso, recuerden, el segmento 4, que es la tibia, de la tibia, la parte distal que corresponde al número 3, la medial al número 2, la proximal al número 1, entonces la sección 4, 3, la gravedad la da la letra A, ¿no? La complejidad la letra B y la letra C ya cuando hay compromiso articular severo, ¿no? Sin desplazamiento, con desplazamiento moderado y múltiples fragmentos y está definitivamente desplazada y multifragmentaria. Todas estas del grupo 4-3, C1, C2 y C3, desde el grupo B3 son de muy mal pronóstico. La incapacidad o discapacidad que va a generar es, como digo yo vulgarmente, no se la deseo ni a mi peor enemigo. Usualmente terminan con secuelas que van a acabar con el tobillo fijado en una artrodesis. Es importante que hablemos de la clasificación de Weber. Esta clasificación, que es fundamentalmente la que hemos venido revisando, ¿no? Es la que se ha generalizado. Todos vamos a hablar de la clasificación de Weber, que se relaciona muchísimo con la clasificación AO. Es más, la AO ha tomado esta clasificación como base para hacer generalizar el manejo de estas fracturas. Las Weber A, o el grupo 4.1A de la O,
son fracturas por debajo de la interlínea articular del tobillo o debajo de la sindesmosis, ¿no? Son fundamentalmente fracturas estables. El tratamiento va a ser conservador. Las del grupo B, que corresponden a las del grupo B de fracturas a nivel de la sindesmosis o transindesmales, ¿no? Se localizan a nivel de la interlínea articular, se extienden aproximadamente de manera oblicua o espiroidea, ¿no? Pueden comprometer ambos lados, ¿no? Son lesiones parcialmente estables que también son sujetas de tratamiento convencional o quirúrgico electivo. En cambio, las del grupo Weber C, que son por encima de la sindesmosis, por encima de la interlínea, suelen ir asociados a fracturas del malleolo medial, fracturas del malleolo peroneo y tibial, que son inestables y que requieren tratamiento quirúrgico. Aquí hay una clasificación comparativa entre todos los que durante un tiempo estuvieron utilizando, ¿no? Las del tipo 1, que son el 5% del total de las fracturas, ¿no? Dupuytren no le establecía clasificación. Danis también usaba el término subligamentario o infrasindesmótico. Hansen y Lau lo clasificaban por el mecanismo de producción, en este caso una supinación con aducción, o sea, el tobillo se tuerce internamente. Weber lo clasifica como tipo A, que es el mismo AO, podríamos decir, y Dupar como las fracturas en aducción. Las del grupo 2, Dupuytren alta, se conocen como Dupuytren alta porque son suprasindesmales, ¿no? Como lo dice Danis, por el tipo de lesión son por pronación y abducción, corresponde al grupo C de Weber, al grupo CAO también, y son por aducción del miembro. El otro 20%, que es el grupo 3, ¿no? Que se conoce también como Dupuytren alta o Maisonneuve. Esta fractura es la que les hablábamos, en donde hay una lesión de la tibia alta, es supraligamentaria. Hay pronación y rotación externa, grupo B de Weber, ¿no? Y Dupuytren baja también, que es lo más común, que son del grupo B, que son transindesmóticas, ¿no? Se producen por supinación y rotación externa, con una rotación externa intertuberositaria para Dupar. Pero para efectos prácticos solamente vamos a considerar la clasificación de Weber, que es la misma clasificación que utiliza la AO. También aquí es necesario hacer un recuerdo de las lesiones de Salter y Harris. El doctor Robert Salter y el doctor Harris fueron los propulsores de esta clasificación porque, como decíamos en una disertación anterior, las lesiones que se pueden generar por este tipo de fracturas, sobre todo cuando se pasa desapercibida, tienen un pronóstico muy grave. Las de tipo 1, la separación de los fisis, que tienen un pronóstico bueno, favorable. Las de tipo 2, en donde hay una separación de la fisis con una fractura de metáfisis. La fractura de la fisis solamente con afección de la articulación, con compromiso de la articulación para el grupo 3. El grupo 4, una lesión de la fisis, ¿no? Con fractura de la metáfisis y de la epífisis, que requieren ya reducción abierta y tienen un mal pronóstico. Y las del tipo 4 por aplastamiento, cuyo pronóstico, como habíamos visto, es grave.
Hemos repetido esta clasificación por la importancia que tiene para el médico general, que es el primero que va a atender al paciente y que va a referirlo solo al especialista solamente cuando esté seguro de que tiene una lesión. Pero si tiene una lesión como esta, que con una fractura en rodete, con un hundimiento leve, que tiene un mal pronóstico, usualmente no lo va a referir al médico y el paciente va a llegar porque tenga dolor persistente. La fractura de Maisonneuve, donde hay una fractura del malleolo, una rotación, una eversión con rotación lateral, puede causar una fractura del malleolo medial, ¿no? ¿Cómo se producen? Todos hemos visto estas imágenes deportivas muchas veces, ¿no? Las infrasindesmales del tipo A son fracturas transversas del peroné por debajo de la sindesmosis, habíamos visto, en donde el malleolo medial puede estar intacto. Se producen por inversión. Miren cómo el pie es invertido y son fracturas generalmente transversas. Las otras por supinación y aducción, en donde el pie gira, ¿no? En estadio 1 puede haber ruptura del ligamento externo, avulsión del malleolo o fractura horizontal infraligamentaria, debajo de la sindesmosis. O las fracturas por pronación, aducción, o sea, en donde el segmento se va hacia afuera. Una fractura horizontal del malleolo medial, una ruptura de los ligamentos, ¿no? Puede ir asociada a una fractura alta de la tibia, del peroné, perdón, ¿no? Y con un grado variable de lesión en los ligamentos. Y el tercer grupo por pronación, rotación y rotación externa, donde va a haber una fractura de diverso grado, una avulsión de peroné, una ruptura de membrana interósea, de la sindesmosis, puede haber ruptura alta del peroné, ruptura compleja fundamentalmente, ¿no? Son lesiones de tratamiento fundamentalmente quirúrgico. El diagnóstico, como siempre, se hará mediante anamnesis, la forma en que se ha producido, la edad del paciente, las actividades que realiza, ¿no? Que van a establecer la necesidad de una pronta cirugía para poder reincorporar al paciente rápidamente a su actividad, ¿no? Acá ha habido una alteración, esto es en niños por las lesiones de Salter debemos pedir radiografías comparativas, muchas veces de frente, perfil y oblicuas. Miren acá hay una avulsión, aquí está una fractura, en un perfil vemos como el malleolo ha tenido un desplazamiento proximal, ¿no? Y también es necesario muchas veces recurrir a la tomografía simple o a la tomografía con reconstrucción. Una fractura bimalleolar, una fractura trimalleolar y en este caso una fractura de Salter-Harris por el tamaño. Veremos que es tipo 3, ¿verdad? ¿Por qué esto? Ustedes deben tener en cuenta que en las fracturas de Salter-Harris, algo muy importante, si viene un paciente con dolor persistente y está en la edad en donde todavía va a tener fisis, vale decir hasta los 18 años, es necesario hacerle caso, tomar radiografías comparativas, inclusive tomografía con reconstrucción, porque
el dolor siempre va a ser lo último que va a desaparecer cuando el paciente está reparando una fractura. El dolor tiene valor pronóstico, puesto que si ustedes realizan una cirugía o una osteosíntesis o una inmovilización, si el paciente continúa con dolor, preocúpense, porque algo no está yendo bien. Y si es un niño, probablemente exista un desplazamiento que se confunde con el cartílago de crecimiento. Miren aquí, está abierto, miren la diferencia, ¿no? Y que en este caso la lesión va mucho más allá, ¿no? Y en este caso se ve la abertura a este nivel. O sea, consejo, si el paciente se queja de dolor, háganle caso, sáquenle el yeso, tómenle una radiografía comparativa, una tomografía, para poder apreciar cómo es que se ha producido, cómo es que los fragmentos se han desplazado. Miren, esta es una radiografía, aparentemente no se ve mayor lesión, pero miren la tomografía cómo permite ver el daño que existe. Según esto hay una fractura solamente acá y aquí no pasa nada, ¿no? O en este caso, ¿no? Hay una lesión a este nivel, pero es una fractura Salter-Harris grado 3, donde la fisis está comprometida. ¿Lo ven? Una imagen de reconstrucción de una fractura del plafón tibial de los maleolos con una reconstrucción en 3D. Se puede hacer también colocar los vasos sanguíneos, el computador puede hacer eso y permite realizar un planeamiento exacto del tratamiento, ¿no? Si hay una ruptura sindesmal, una fractura del grado del tipo C, C3, osteosíntesis metálica, ¿no? Y aquí probablemente falta un tornillito que una la sindesmosis, pero la reducción está bastante bien. Entonces, para el tratamiento, medidas generales, analgésicos, antiinflamatorios, siempre en trauma nunca por más de 5 días, una inmovilización como parte del tratamiento ortopédico, que puede ser con una bota de yeso, un inmovilizador ortopédico, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico de osteosíntesis, reducción abierta más fijación interna con clavos, placa y tornillos, ¿no? Tratamiento ortopédico, vemos como una fractura que no tiene mayor desplazamiento, le colocamos una bota de yeso, un inmovilizador, le permitimos deambular con muletas un periodo de más o menos 6 a 8 semanas, ¿no? Podemos colocarle un yeso acrílico, o sea, el yeso no es que sea el carbonato de calcio como la bota de yeso, sino es un material acrílico de fibra acrílica. Luego tenemos tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico, la reducción abierta y fijación interna, utilizamos elementos metálicos que pueden ser de acero inoxidable o titanio para fijar el maleolo con un elemento que estabilice la articulación, ¿no? El que vimos anteriormente. Podemos usar clavos de Kirchner cuando los fragmentos no permiten la colocación de tornillos, ¿no? O fijación externa asociada a clavos de Kirchner cuando existe una lesión en las partes blandas generadas por pérdida de tejidos, por un daño en donde hay exposición de las fracturas. También en la actualidad contamos desde hace algunos años con material biológico reabsorbible, placas y tornillos
¿no? De un material que es biocompatible y que permite que en un tiempo perentorio puedan ser asimilados por el hueso y no haya necesidad, como en el caso de los metales, el retirar ese implante. Es cuando tenía que presentarles. No olviden visitar ese link en los ratos de ocio o cuando la curiosidad les permita. Lo que hemos tocado en esta presentación es algo, una visión abuelo de pájaro de todo lo que significa la especialidad, y ese portal les va a permitir ir más adelante y utilizarlo como un tema de consulta para cualquier situación que le haga necesario dar una opinión médica del tema. Bien, les agradezco su atención. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.